Viernes 23 de septiembre de 2022. 3 mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos presenta el Evangelio de San Lucas la declaración de fe del apóstol Pedro. San Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Hemos meditado en varias ocasiones este pasaje bíblico en la versión del evangelista San Mateo y en la versión del evangelista San Marcos. Y en esas meditaciones siempre hemos reflexionado en torno a la persona de Jesús, en torno a su mesianismo, en torno a lo que la gente piensa de Jesús y a lo que en realidad es Jesús. Quisiéramos hoy dar un enfoque un tanto distinto a este pasaje. Por eso los 3 puntos que vamos a meditar son los siguientes. Primero, lo que la gente dice. Segundo, lo que tú dices. Tercero, lo que Dios dice. Vamos con el primer punto, lo que la gente dice. Notemos que Jesús comienza preguntando a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Entonces vamos a reflexionar en torno a esto. ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Cuánto impacta esto en nuestra vida? Lo primero que hay que decir es que se forman diversas opiniones de diversos temas. Hay muchas teorías. La gente está hablando hoy de todo, contra todo y a favor de todo. Entonces esto nos exige a nosotros un serio discernimiento de lo que la gente dice. Óyeme bien, respecto a lo que la gente dice, nuestra actitud debe ser de discernimiento, porque no siempre van a decir la verdad, pero tampoco siempre van a decir la mentira, pero tampoco siempre van a atinar, pero tampoco siempre van a fallar. Es decir, nosotros debemos discernir lo que la gente está diciendo respecto a cualquier tema y se discierne contrastando esto con la verdad del Evangelio, con la verdad de Dios. Y aquí es el criterio más importante de discernimiento. No podemos tomar lo que la gente dice como el principio rector de nuestra vida y de nuestras acciones. Amigos, lo que la gente diga, lo que el pueblo diga, lo que los medios de comunicación digan, lo que nuestros amigos digan, todo eso es tanto más verdad cuanto más se acerque a lo que Dios diga. Y eso es lo importante. Hay que contrastar, repito, con la verdad del Evangelio, con lo que hemos aprendido de Dios. También sucede que las personas dicen cosas de ti. Lo que la gente dice de ti, en ocasiones te quita la paz. Y aquí yo creo que hay que tomar una actitud, en primer lugar, de humildad. Si son críticas, lo que hay que hacer es tratar de discernir adecuadamente qué de aquello que están diciendo de mí puede ser cierto. Porque normalmente nosotros tenemos una actitud bastante defensiva. Tendemos a pensar que todo lo que la gente critica de nosotros es falso, que a ellos les falta el juicio, que no me conocen bien. Tendemos a justificar nuestras acciones. Y aquí, en lo que la gente dice, debemos discernir. Puede haber algo de verdad en lo que estén criticando. A veces puede ser incluso que estén fallando en la manera de corregirme, en la manera de decirme las cosas, pero puede haber algo de verdad. Pero también puede haber algo de exageración. Ven, en el fondo siempre lo mismo. Hay que contrastar lo que la gente dice con la verdad y hay que partir del hecho de que la verdad existe. En un mundo relativista como el nuestro, es difícil discernir porque las personas ya no creen en la verdad. Entonces, lo que la gente dice va asumiendo un valor absoluto. Y óyeme, solo lo que Dios dice tiene valor absoluto.
Entonces, cuando vengan las críticas, hay que discernir qué de esto que están diciendo puede ser cierto, sin llegar al extremo de la desesperación, del desánimo, de la desesperanza. Entonces, ni un extremo ni otro. Ni el extremo de pensar que todo lo que están diciendo es falso, porque yo soy el que tengo la verdad, porque yo soy el que tengo la razón, porque no me puedo equivocar. Eso sería soberbia. Ni llegar al extremo de pensar que todo lo que la gente dice de mí es cierto, porque caigo en el extremo de la desesperación, del desánimo. Segundo, lo que tú dices. Después de preguntar Jesús lo que la gente decía de él, preguntó a sus apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Querida familia, el evangelista San Mateo nos cuenta qué sucedió inmediatamente después de que San Pedro hizo esta declaración de fe. Esto no aparece escrito en el evangelio de hoy, pero Mateo lo narra. Y dice que Jesús felicitó a Pedro y le dice que es bienaventurado porque esto no se lo había revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que estaba en los cielos. Incluso le entrega la llave del reino y promete que sobre él edificará su iglesia. Y sucedió que inmediatamente después de que Pedro declara a Jesús como el Mesías, Jesús les dice que va a sufrir, que va a ser crucificado, que va a resucitar, y Pedro trata de disuadir a Jesús. Pedro trata de decirle que no fuera a Jerusalén, que esto no podía suceder. Y Jesús reprenderá duramente a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Esto está en Mateo capítulo 16, versículo 23. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque estamos discerniendo lo que tú dices. Ya vimos lo que la gente dice, pero ahora, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? Y podemos decir que lo que nosotros decimos es producto de los movimientos interiores que hay en nuestra alma. Y San Ignacio de Loyola a este propósito nos dice que puede haber un triple movimiento en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y así dice que lo que nos mueve en nuestro interior puede ser efectivamente el Espíritu de Dios, pero también puede ser el propio Espíritu. Y finalmente advierte que también es posible que nos mueva el espíritu del mal. De hecho, Pedro en este caso inicialmente habla movido por el Espíritu de Dios. Al reconocer a Jesús como el Mesías, Jesús le dirá: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, lo que te movió interiormente para decir esto fue el Espíritu de Dios. No fue tu propio espíritu, la carne y la sangre, y no fue por supuesto el espíritu del mal. Pero cuando Pedro después trata de convencer a Jesús de que no vaya a Jerusalén a cumplir la voluntad del Padre, allí lo que movía a Pedro era el espíritu del mal. Obviamente, cuando lo que nos mueve en nuestro interior es el Espíritu de Dios, nuestras palabras serán palabras de verdad, palabras de bien, palabras de edificación, palabras que se ajustan a la voluntad de Dios, palabras que llevan a los demás al camino de la salvación. Cuando lo que nos mueve en nuestro interior es nuestro propio espíritu, entonces normalmente lo que vamos a buscar es nuestro interés, es nuestra comodidad, es nuestro placer, nuestro beneficio. Pero cuando lo que nos mueve en el interior es el espíritu del mal, nuestras palabras se orientarán al mal, a hacer el mal a otras personas, a ofender a los demás, a invitarles a un camino equivocado, a ofenderles, a mentir, en fin. Entonces aquí tenemos un tremendo criterio de discernimiento. Cuando yo hablo, debo tratar de discernir qué movimiento hay en mi alma, qué está susurrando a mi corazón las palabras que estoy pronunciando. Y por supuesto que lo que debemos tratar al máximo es de ser movidos por el Espíritu de Dios, que nuestras palabras sean palabras de fuego, palabras de edificación, palabras que lleven a la virtud, palabras de verdad, palabras que lleven a la conversión, palabras de santidad. He ahí lo que debemos cultivar en nuestra alma. Y por supuesto esto es producto de una sólida vida de oración, producto de un profundo discernimiento interior, producto de habituarnos a escuchar la voz de Dios en la oración, a dejar que el Señor susurre a nuestro corazón lo que Él quiere que digamos. Y esto nos lleva al tercer punto, lo que Dios dice.
Concluye Jesús diciendo en el Evangelio: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Ya vimos lo que decía la gente. Ya vimos lo que tú y yo decimos. Ahora nos preguntamos, ¿y qué dice Dios? Y en el Evangelio vemos con claridad que Jesús habla. Y en este hablar de Jesús, en esto que Jesús está contando, aparece una serie de características que nos ayudan a discernir la voz de Dios. Y gracias a Dios tenemos nosotros la Santa Biblia. Gracias a Dios tenemos las Sagradas Escrituras. Y allí podemos encontrar con claridad lo que Dios dice. Pero luego esa palabra de Dios se encarna en nuestro corazón. Esa palabra de Dios nos ilumina en los distintos momentos de nuestra vida. Y hay una serie de características que nos pueden ayudar a discernir si lo que está susurrándose a nuestro corazón es la palabra de Dios, es mi propia palabra o es la palabra del enemigo. Noten que Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Amigos, cuando en nuestro interior tenemos una invitación a sufrir por el bien, cuando tenemos una invitación a mortificarnos, cuando tenemos una invitación, una emoción, un movimiento del alma que nos lleva a el sacrificio, pues es que difícilmente esto vendrá de nuestro propio espíritu, que es bastante cómodo, bastante muelle, bastante acomodado al placer. Difícilmente vendrá del mal espíritu que jamás te invitará a mortificarte, sino que normalmente esto viene del buen espíritu. Estos son criterios de discernimiento que incluso San Ignacio de Loyola desarrolla en sus ejercicios espirituales. Entonces, el deseo de mortificación, la invitación a hacer sacrificio, a padecer por el bien, siempre viene de Dios. Y atentos, que aquí hay una matización importante. Es padecer por el bien, es sufrir por el cumplimiento de la voluntad de Dios, por hacer lo correcto. Acá no estamos hablando de sufrir por sufrir, eso sería masoquismo, y por supuesto que eso no viene de Dios. Pero cuando en tu interior hay una emoción que te exhorta a hacer el bien, aunque te cueste sacrificio, dice el Señor incluso, aunque seas desechado por los demás, Él dijo que sería desechado por los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, etc. Cuando hay una invitación interior a sufrir por hacer lo correcto, entonces ahí indudablemente está la voz de Dios. Luego el Señor dice que resucitará al tercer día. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que hay muerte, a pesar de que viene cruz, también hay esperanza. La voz de Dios siempre deja esperanza en el alma. De manera que todo susurro interior que te deje desánimo, que te robe las fuerzas para seguir obrando el bien, que te plantee un horizonte tan oscuro en el que no hay posibilidad de luz, que te plantee un escenario tan gris que no deje lugar a la esperanza, no puede ser de Dios. Querida familia, son criterios simples de discernimiento, pero nos podemos valer hoy de este texto bíblico para profundizar en ellos y para pedirle luz al Señor para discernir adecuadamente. Oremos. Amado Señor, hoy venimos de nuevo ante tu presencia. Hemos escuchado tantas voces de afuera, nos ha interesado tanto lo que dice la gente, que hemos llegado incluso a olvidarnos de lo importante. ¿Qué es lo que tú dices? Por eso hoy, Señor, te suplico el discernimiento necesario para poder escuchar lo que dice la gente y contrastarlo a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad. Hoy te suplico, Señor, que me regales el don de saber discernir qué espíritu mueve mi alma, qué se mueve en mi interior, qué es lo que me susurra, y para poder responder con generosidad a tu Santo Espíritu. También te suplico que me ayudes a rechazar decididamente todo susurro del enemigo. Ayúdame, Señor, a hacer exclusivamente aquello que tú dices, aquello que provenga de ti, aquello que mueva mi alma a hacer tu voluntad, aquello que deje mi alma llena de esperanza. Señor,
Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, lo que la gente dice. Segundo, lo que tú dices. Tercero, lo que Dios dice. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir al Señor el don del discernimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.